El juez Garzón, nuevamente, una vez más, da debida cuenta de cómo debe ser interpretada la ley de amnistía. Tengamos como precedente que diversas instancias internacionales y últimamente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y luego el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instaron al Estado español a derogar la ley de amnistía. Sin embargo, Garzón razona de que ni siquiera es necesario derogar esta ley, porque lo que la ley protege, sabemos cuál es el origen de esta ley de amnistía. Era el reclamo que había entonces a la caída del franquismo, que no olvidemos que no cae inmediatamente después de la muerte de Franco, sino que dura todavía un tiempo más hasta que se producen las elecciones. Era el reclamo porque fueran liberados los presos de las cárceles, que volvieran los exiliados y que se estableciera de esta manera una reparación a esas situaciones que se seguían viviendo en España a pesar de la muerte de Franco. Y entonces lo que plantea la ley literalmente es que quedan amnistiados los delitos cometidos en tal periodo, el periodo inmediatamente anterior, con variaciones, pequeñas variaciones según los casos, cometidos con intencionalidad política. Está muy desarrollado en el ámbito del derecho internacional, y eso hace mención muchísimos tratados de extradición, por ejemplo, que en ningún caso pueden ser interpretados como delitos políticos o delitos con intencionalidad política, precisamente los delitos de que estamos hablando, los crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, etc. Por tanto, una interpretación auténtica de la ley, una interpretación que tenga que ver con el espíritu de esta ley, de ninguna manera puede implicar de que aquellos que cometieron delitos con intencionalidad política, que aquellos que cometieron estos crímenes, se puede entender que lo hayan hecho como delitos políticos o con intencionalidad política. Sin perjuicio de la ley, de lo cual la ley posteriormente destaca de que en todo caso será cuestión de que los jueces en cada caso particular analicen la aplicación o no de la ley de amnistía. Es importante destacar en este sentido que la ley de amnistía española no tiene las características que tuvieron las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina, donde taxativamente se decía, la ley de punto final, que pasados 2 meses desde que los presuntos responsables no hubieran sido llamados a prestar declaración indagatoria, quedaba enervada la posible acción contra los mismos. Esta fue una ley con la que se pretendía reducir mucho los juicios, y sin embargo se produjo una auténtica avalancha de gente que fue a declarar y de jueces que también, conmocionados por la movilización social argentina, empezaron a tomar declaraciones. Por tanto, se frustró inicialmente, se frustró el propósito que traía esta ley de punto final, y unos meses después se dictó la ley de obediencia debida, que como ustedes saben fue producto de diversas azonadas militares que fueron utilizadas como justificación de la misma, y que en síntesis establecía que solamente podían ser juzgados aquellos mandos superiores y no aquellos otros que se estimaba que habían obedecido órdenes. Por tanto, se estableció un principio que es rechazado en instrumentos internacionales, entre otros en el Tribunal de Nuremberg, en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, acerca de que obedeciendo órdenes se pueden cometer este tipo de delitos. Pero en todo caso, lo que quiero dejar claro es que era una ley que expresamente decía que determinadas personas no podían ser juzgadas. Por tanto, era una ley de impunidad relativa, si se quiere. Había algunos que sí podían ser juzgados. Los secuestros de niños sí podían ser juzgados, y de hecho hubo muchos juzgamientos y restituciones de niños que habían sido secuestrados durante todo el periodo de la democracia en Argentina. Y posteriormente es el indulto de Menem, dictado unos años después, el que determina de que quedan exonerados de responsabilidad todos. Pero la gran lucha que tuvo la sociedad argentina fue plantearse terminar con esta ley que, repito, permitía el juzgamiento de algunos, aunque no de la mayoría. Es que en España no existe ninguna ley, si se interpreta la ley de amnistía en estos términos, que impida el juzgamiento de estos crímenes.
Y si hipotéticamente así se entendiera, esta ley estaría contrariando los propios convenios internacionales que tiene firmado España, las normas de derecho imperativo internacional y una vasta jurisprudencia nacional e internacional de la que España forma parte señaladamente, como veíamos anteriormente. Por tanto, la ley de amnistía no puede servir de ninguna manera como excusa para la investigación de los crímenes. Voy más o menos rápido por lo que decía Anthony. En cuanto al delito de desaparición forzada de personas, yo me he referido a ello. El delito de desaparición forzada es lo que se considera como un delito permanente. El delito permanente es aquel que no se consuma en el propio acto, sino que en la medida en que continúa la situación ilícita no termina de consumarse y solamente cesa, como la privación ilegal de la libertad, solamente cesa cuando la persona recupera la libertad o cuando se tiene constancia de que esa persona fue asesinada. A partir de ese momento termina el delito de privación ilegal de la libertad, o en la vertiente del derecho internacional que tiene que ver con desapariciones provocadas desde el Estado en forma masiva, las desapariciones forzadas. ¿Esto qué significa? Por un lado, de que mientras se perpetúe el delito, mientras continúa el delito, toda legislación penal que vaya surgiendo es aplicable al mismo. Pongamos por caso la Convención contra la Tortura. Una de las argumentaciones que se hicieron con la detención de Pinochet fue que el delito de desaparición forzada es un delito múltiple, porque no solamente implicaba la privación ilegal de libertad, sino que era un delito de tormento para la persona que teóricamente estaba publicada por la libertad, pero fundamentalmente un trato inhumano para los familiares de esa persona. Aquí tiene que ver la desaparición forzada con un delito especialmente cruel en que se impide que la familia, que los padres, que los hijos, que los familiares de las víctimas puedan hacer el duelo que implica tener un cuerpo. Y esta situación, perpetuada a través de los años, provoca un extraordinario trauma individual y colectivo. En definitiva, de que el delito de desaparición forzada, desde el punto de vista jurídico, determina de que cualquier ley que vaya surgiendo en el camino sea de obligada aplicación para el mismo, y por otra parte determina de que no puede empezar el cómputo de la prescripción hasta que el delito cesa. Por eso los delitos de desaparición forzada cometidos durante el franquismo y los secuestros de niños que con sustitución de identidad se están cometiendo actualmente estos crímenes. No es que, y por tanto, eventualmente, si la ley de amnistía hubiera paralizado las investigaciones, hubiera determinado la prescripción de los otros crímenes, de los crímenes contra la humanidad, sin embargo, aún en una interpretación absolutamente restringida y contraria a la evolución del derecho internacional, todos los delitos de desaparición forzada que se han ido perpetuando a través del tiempo y los secuestros de niños deberían ser juzgados independientemente de la existencia de esta ley.